Muy buen día, estimados estudiantes del paralelo 3 de la asignatura de Teoría de la Responsabilidad. En nuestras últimas clases nosotros ya hemos podido comenzar el análisis de diferentes formas de responsabilidad, formas especiales que se encuentran reguladas por nuestro Código Civil. De esta manera, nosotros hemos podido analizar la responsabilidad que puede surgir por los hechos dañosos provocados por terceros. Es así que nosotros hemos realizado una, una descripción y análisis de la normativa vigente respecto a la responsabilidad de los padres, de los tutores, de los maestros, respecto a las personas que se encuentran a su cargo y que sean menores de edad. Hemos visto que hay ciertas reglas también eh, eh, en estas circunstancias en las cuales se provoca un daño, ¿no? Y hemos visto que en la responsabilidad de padres, de tutores, de maestros, sí existiría todavía vestigios de culpa, como el fundamento para establecer este tipo de responsabilidades, ¿no? Y es que cuando se da el daño de un menor de edad, se genera la responsabilidad para el padre de esta persona, ¿no? Pero ¿por qué? Por la culpa ineducando y también por la culpa invigilando. También se da la responsabilidad de los maestros respecto a los estudiantes, aprendices que tenga menores de edad, pero ya por una culpa invigilando. Por otro lado, nosotros hemos visto que hay ciertas personas que van a tener a su cargo a otras que no son capaces de entender o de querer, ¿no? En determinadas circunstancias. Entonces, estas personas también tendrán una culpa invigilando. Hemos desarrollado entonces esta temática pasando además a una forma de responsabilidad objetiva que se refería a la responsabilidad de los patronos, comitentes o empleadores también respecto a los daños provocados por el empleado, por el comisionado, es decir, por aquellas personas que sean dependientes. Cuando nosotros analizábamos este tipo de responsabilidad, decíamos que el patrono, el comitente, es responsable porque asume el riesgo por los daños que pudiera ocasionar el dependiente. Pero también hemos visto que estos daños provocados por el dependiente no van a ser, no van a ser idóneos en todas las circunstancias para provocar o para producir la responsabilidad de los patronos o comitentes, ¿no? Es necesario que estas personas se encuentren realizando sus funciones al generar el daño, ¿no? Es decir, deberían generar el daño en ejercicio de las funciones propias de esa relación de dependencia que tendrían con el patrono, con el comitente. Hemos visto que el tiempo no sería un obstáculo para determinar cuándo un patrón, un comitente, un empleador sería responsable, pues nosotros hemos dicho que podría tratarse incluso de una relación muy corta. Y todo esto en base, o todo esto con base en la doctrina que hemos visto se ha ido desarrollando jurisprudencialmente, se ha ido desarrollando además por los estudiosos del derecho. Pero otra de las formas de daño que puede presentarse es el daño ocasionado por los animales. ¿Existirá una culpa invigilando en este tipo de responsabilidad? Es decir, ¿será el dueño del animal que provoca un daño responsable porque debe vigilarlo? ¿O será responsable por otras causas o por otros justificativos de carácter objetivo? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Pues nuestro código civil también establece entre sus regulaciones la responsabilidad por los daños generados por los animales.
Empecemos entonces aclarando esa pregunta que se ha planteado. ¿Estamos ante una responsabilidad subjetiva, ante alguna forma de culpa, o estamos ante una responsabilidad objetiva? Se identifica este tipo de daños, en este tipo de daños, una hipótesis de responsabilidad íntegramente objetiva. No se hace ninguna referencia a la culpa. Entonces, en la responsabilidad que surge de los dueños de los animales o de las personas que se benefician de los animales, no estamos ante forma alguna de culpa para estas personas, es decir, ante algún tipo de reproche hacia estas personas. Más que por la culpa o negligencia invigilando, se impone por la exigencia social de hacer soportar los daños causados por animales a aquel que obtiene beneficios de ello. Entonces, como nosotros podemos ver, eh, el dueño del animal o alguna otra persona que se beneficie del animal tendrá pues que reparar estos daños porque asume el riesgo también en mérito al beneficio que él mismo está obteniendo del animal, ¿no? Así podemos ejemplificar a aquella persona que tiene ganado, que tiene rebaño, que tiene cabezas de ganado, que tiene un rebaño de ovejas. Entonces, en estos casos se estará beneficiando con el animal, ¿no? Se estará beneficiando, pues podría comercializar la leche, podría comercializar lana de de las, de las ovejas. Entonces, debido a que esta persona se beneficia del animal, tendría que llegar a ser responsable por los daños que genere el mismo. No se debe a fuerzas incoercibles de la naturaleza o hechos imprevisibles e inevitables de terceros, ¿no? Eh, es importante manifestar aquí que si bien uno no puede controlar al animal, este no es un evento de magnitud que podría considerarse un daño fortuito, un caso fortuito, mejor dicho, o fuerza mayor, ¿verdad? Se deben entonces a impulsos internos propios de la naturaleza, de los animales. No pueden considerarse casos fortuitos pese a ser imprevisibles e inevitables con la diligencia común del custodio. Estamos hablando de un custodio que en realidad ha asumido el riesgo de afrontar la responsabilidad por los daños que producen esos impulsos a los que hemos hecho referencia, ¿no? El obrar no sería un obrar como tal, la forma en que va a actuar un animal no depende de la voluntad de la persona, pero la persona muchas veces decide beneficiarse del animal. Entonces, aquí encontramos esta responsabilidad objetiva, ¿no? Aun cuando sean mansos, los animales conservan siempre un carácter fiero y salvaje. Nosotros tenemos mascotas, muchos de nosotros hemos visto también cómo los animales reaccionan de la manera más inesperada a las diferentes situaciones que se presentan ante ellos, ¿no? Un gato puede atacarte repentinamente, un perro puede morderte repentinamente, puede jugar y torpemente. Entonces, estamos hablando de conductas que uno no va a prever necesariamente. Puede ser que estemos ante el animal más manso, sin embargo, este animal manso en cualquier momento podría tener una conducta o una una faceta diferente, ¿no? Más agresiva en cualquier instante. En ocasiones existen manifestaciones incoercibles de violencia y agresividad física. Estos comportamientos son imputados a aquel que, conociendo o debiendo conocer su posibilidad de desarrollo y manifestación, se convierta en propietario o simple usuario de los animales. Entonces, estimados estudiantes, podemos ver que este carácter fiero es conocido por nosotros, ¿no? Nosotros somos conscientes de este carácter fiero de los animales, somos conscientes de estas manifestaciones incoercibles de violencia que pueden manifestarse, bueno, que pueden suscitarse en los animales. Es por eso que deberíamos conocer esa posibilidad de que este tipo de
sucesos se presenten en cualquier instante, ¿no? Es por esto que se asume la responsabilidad de los comportamientos de los animales. Nuestro Código Civil, el Código Civil boliviano, en su artículo 996 determina lo siguiente, cito textual: el propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia, sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Entonces, hay la posibilidad de eximirse de la responsabilidad generada por los animales, siempre y cuando haya caso fortuito y fuerza mayor, tal cual nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Que es una ruptura del nexo causal. También cuando hay culpa de la víctima. Recordemos aquel caso de jurisprudencia que mencionamos alguna vez, en el cual una persona demandó a otra porque el perro de esta persona le habría mordido. Sin embargo, el tribunal manifestó que esta persona habría estado ingresando en propiedad privada en ese instante y es por eso que el perro en su momento habría atacado a esta supuesta víctima, por lo cual en realidad habría habido una culpa de la víctima y no existió esta responsabilidad. No se llegó a concretar la responsabilidad para el dueño del animal. No cualquiera responde por los daños ocasionados por el animal, ¿no? En primer lugar estará el propietario y en segundo lugar el que se beneficie. Eso lo podemos ver en el mismo artículo 996, ¿no? El propietario de un animal o quien de él se sirve es responsable del daño que ocasiona el animal. No cualquiera, como decíamos, va a responder por los daños ocasionados por el animal. La jurisprudencia italiana exige al menos dos hipótesis, ¿no? Y esto concuerda también con lo manifestado por nuestro código. Una en la que quien se sirve efectivamente del animal obtiene beneficios de su actividad. Otra en la que el animal es objeto de custodia y mantenimiento. Esto es muy importante también, ¿no? Esto va a determinar y va a ayudarnos a delimitar cuándo una persona es responsable y cuándo no lo es. Ya hemos hablado aquí que hay dos formas, ¿no? Hay el propietario y el que se sirve del animal. Entonces, en caso que un animal genere un daño, quienes van a terminar respondiendo por los daños son el propietario y aquella persona que se beneficia, ¿no? Eh, puede ser que uno arriende un rebaño de ovejas, por ejemplo, a otra, ¿no? A otra persona. Entonces, en este caso, será responsable también quien se beneficie del animal. Pero la jurisprudencia italiana realiza una distinción muy interesante, ¿no? Nos dice, no es lo mismo el que se sirve del animal, no es lo mismo la persona, no podemos pensar que la persona que se beneficia con el animal tiene una situación similar a aquella que solo lo tiene para su custodia y mantenimiento. El principio del riesgo de empresa solo opera si es vinculado con un provecho obtenible en abstracto. ¿Qué significa esto? Que el animal, bueno, la responsabilidad por los daños generados por el animal únicamente puede llegar a materializarse si es que, eh, si es que la persona que va a responder se beneficiaba de él. El propietario efectivamente se beneficia de él. Y bueno, hay otras personas también que se pueden beneficiar esto en mérito de diferentes contratos o situaciones jurídicas. La responsabilidad por daños causados por animales corre en primer lugar a cargo del propietario del animal. Se transfiere a un tercero solo si éste se sirve del animal, ¿no? Hemos dicho, puede prestarle el animal a alguien, puede alquilarle el animal a alguien. Entonces, en estas circunstancias, también quien se beneficia es responsable, decíamos. Consecuentemente, la entrega del animal por razones de custodia, de cuidado, control o manutención no sería válida, ¿no? Para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios. No transfiere la responsabilidad al tercero en caso de generarse daños. Entonces, estamos hablando de que la persona que va a ser responsable por los daños del animal es el que se beneficia del animal.
Aquella persona que realiza el mantenimiento del animal no se está beneficiando del animal, se está beneficiando de su propio trabajo, del propio servicio que esta persona presta. Por ejemplo, una peluquería de mascotas, una, un veterinario tal vez. Entonces, quien se encarga de ese cuidado, de ese control, de la manutención, de la custodia, también hay, alguna vez han debido ver que hay hoteles de mascotas, ¿no? Entonces, estas personas que cuidan simplemente, pero que no se están beneficiando del animal, como en el caso de una persona que, por ejemplo, explote la lana de las ovejas o la leche de las vacas, etcétera. Eh, bueno, la persona que se encarga del cuidado, de la custodia, no será responsable, ¿no? Será responsable quien se beneficie directamente del animal. Esto entonces tenemos que tenerlo claro. No es lo mismo aquella persona o la situación, no es la misma la situación en la cual una persona se beneficia del animal mismo que la situación en la que una persona realiza una prestación para, bueno, para tener ciertos réditos, ¿no? El veterinario, el cuidador de animales, etcétera. Entonces, son aspectos que debemos tomar en consideración. Y esto concuerda plenamente con lo establecido por nuestro Código Civil. ¿Cómo puede exonerarse una persona de la responsabilidad? La hipótesis de exoneración de responsabilidad en el caso del daño generado por animales eh, se va a materializar con el caso fortuito o el hecho culposo del damnificado, ¿no? El caso fortuito, que como habíamos visto es un hecho de trascendencia del que se produce por la naturaleza, ¿no? Que se produce por la naturaleza, un hecho de trascendencia que puede generar el daño. Y además, bueno, el hecho del damnificado, el hecho culposo del damnificado, también puede exonerar de la responsabilidad al dueño del animal o aquel que se beneficia de él, ¿no? El caso fortuito es referible a toda hipótesis en la que falte cualquier razón de imputabilidad jurídica del daño al sujeto que tiene la custodia y la utilización del animal. Por ello comprende también el caso de la culpa exclusiva del damnificado, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, hay ruptura del nexo de causalidad. No se le puede atribuir eh, la responsabilidad al dueño del animal porque en realidad habría habido otra causa que ha generado, una causa externa. ¿Recuerdan cuando nosotros analizábamos esta temática del nexo de causalidad y de la ruptura, de la fractura causal? Recordemos que el caso fortuito implica una intervención significativa de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor implica la interrupción ordinaria del orden causal por mano del hombre. Si nosotros somos extremistas y damos un ejemplo, no es lo mismo que con un huracán caiga una vaca sobre el auto, sobre el automóvil de alguien, que efectivamente la vaca esté perdida y bueno, termine generando un choque de automóviles, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, habría un caso fortuito en el primer ejemplo extremo del que hemos hablado, ¿no? Porque ya habría un hecho externo que ha sido la causa del daño como tal. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo, ¿no? Como el ejemplo que ya hemos manifestado. Para ir finalizando, estimados estudiantes, es importante que nosotros revisemos algunas reglas y que no las olvidemos. En primer lugar, no importa la especie del animal, siendo relevante la incidencia causal de su presencia. ¿Qué significa esto? Lo que importa es que el animal produzca el daño, ¿no? No es trascendente qué tipo de animal sea. No es necesario que sea un animal peligroso, no es necesario que sea un animal salvaje, aquel que produzca el daño. Puede ser un animal doméstico también. En segundo lugar, no cobra relevancia el comportamiento del animal, sino el hecho material realizado por este. Vale decir, el hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal independientemente de su conducta.
Uno no puede liberarse de la responsabilidad por los daños generados por los animales, eh, probando que el animal toda su vida fue manso, ¿no? En realidad, lo que importa acá, considerando que estamos ante una responsabilidad objetiva, es el daño producido por el animal y que el dueño ha asumido el riesgo de los daños que pudiera generar el animal. En tercer lugar, no es suficiente la prueba de haber usado la diligencia común en la custodia del animal, sino que es necesaria la prueba del caso fortuito. Al tratarse de una responsabilidad objetiva, entonces se analiza el nexo de causalidad y la ruptura del mismo. No se está analizando la culpa, ¿no? Es decir, la reprochabilidad de la conducta del dueño del animal, por lo cual el dueño del animal no podrá liberarse de esta responsabilidad diciendo que el mismo sí ha tomado los recaudos necesarios. No podrá, porque no se está realizando una valoración de su conducta en estos casos. Eso es importante, ¿no? Estamos ante responsabilidad objetiva, no es responsabilidad subjetiva. Si estuviéramos en un caso de responsabilidad subjetiva, como en el caso de la responsabilidad por los hechos de los hijos, por ejemplo, de los padres con respecto a los padres en ese caso recuerdan, podrían decir o podrían probar que han educado lo suficiente a sus hijos, ¿no? Pero en este caso no. El dueño del animal no podrá decir, ah, yo he tomado los recaudos, yo en ese momento el perro tenía bozal o yo lo he adiestrado, no. No serán válidos estos argumentos para la exoneración, ¿no?, de la responsabilidad. Finalmente, el choque entre un vehículo y un animal doméstico se resuelve en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad, así lo ha establecido la jurisprudencia italiana. Nosotros en los siguientes temas vamos a analizar la responsabilidad por los daños que producen las cosas, ¿no? Además de la responsabilidad por los animales generada por los daños de los animales, eh, hay la posibilidad que las cosas en custodia de una persona, las cosas que sean de propiedad de una persona, produzcan un daño, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, ¿pero qué pasa si un automóvil colapsa con un animal o se choca con un animal? En este caso, entonces habrá que medir hasta qué punto se habría generado el daño también y existirá responsabilidad objetiva tanto para el dueño del animal como para el dueño del automóvil. Nuestra jurisprudencia tiene un caso muy, muy interesante y curioso, en el cual este caso se dio en el oriente boliviano, ¿no? Sucede que un animal se encontraba perdido, es decir, concretamente era un buey que estaba perdido, y una persona se encontraba manejando su automóvil en plena urbe, es decir, en plena ciudad, y ve al animal por lo que tiene que realizar una maniobra para desviarse. Pero esto provoca que esta persona, el conductor del auto que ve al animal, choque con otro automóvil al tratar de esquivar al animal. Entonces, en este caso, se dio la responsabilidad del dueño del animal, porque el animal habría sido el que habría causado este accidente y no la persona que ha realizado la maniobra, ¿no? Entonces, este es un caso muy interesante, muy, muy interesante, ¿no? Estimados estudiantes, hasta acá nosotros hemos podido revisar entonces la responsabilidad generada por los daños que ocasione un animal. Como hemos podido ver, esta responsabilidad es objetiva, no toma en cuenta la conducta del sujeto, toma en cuenta únicamente que el sujeto ha asumido el riesgo. Por tanto, la única forma de exonerarse de la responsabilidad que podría producir el daño generado por un animal es demostrando que ha existido una ruptura del nexo de causalidad, un caso fortuito o también la exposición de la víctima al riesgo, ¿no? A ese daño. De esta manera hemos podido concluir esta temática muy, muy interesante. En caso de tener alguna duda, les invito a realizar sus consultas en clase sincrónica y también en nuestro foro de consultas.
Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra grabación de hoy.